que es Carlos Montemayor. Yo lo conocí en 1986 cuando él hizo una traducción de Safo, unos poemas de Safo. Me llamó muchísimo la atención, lo busqué, conversamos, y siempre generoso, siempre constructor de la amistad y de compartir lo que sabía. Esa conversación, que era un trabajo periodístico, se prolongó varias horas y después tuvo como algunos ecos, algunos días después. Este libro, El Canto de la Eda, me sorprende porque desde el 86, como les decía, yo empecé a tratar a Carlos Montemayor, leí sus libros, buena parte de ellos, y creí haber tenido más o menos una imagen clara de lo que era este personaje. Y digo personaje porque era un intelectual que entraba a la vida pública, y no solamente en afán de decir mírenme, o vean que también esto me interesa, o vean la maestría que yo tengo en estos asuntos, sino para tratar de, con opiniones, con informaciones, modificar el entorno de otra manera. Él tenía claro que la voz del poeta es la voz de la tribu. Eso nunca lo dudó, yo esa imagen la tenía muy clara. Sin embargo, con este libro descubrí también cómo podía concretar a ese personaje que sigue siendo Carlos Montemayor. Porque ya se ha dicho aquí, Carlos Montemayor fue traductor, fue poeta, fue cuentista, fue novelista. Yo sabía que él era quien mejor logró fijar literariamente lo que es una guerrilla. Tiene básicamente un libro muy importante y tiene otros que dieron cuenta de ese mismo fenómeno, y yo tenía eso como muy bien definido en mi cabeza. Pero al leer las páginas de esta conversación, que está hecha a varias voces, con una voz central que es la de Pablo Espinosa, me di cuenta que en efecto los saberes, los quereres de Carlos Montemayor eran del mundo clandestino. Pablo Espinosa nos dice que Montemayor le llegó a comentar en algunas ocasiones que él se dedicaba a cosas sin importancia, cosas que a nadie le importan. Y si socialmente vemos el trabajo de Carlos Montemayor, podemos entender que no lo decía de manera irónica, sino lo decía también como una realidad, en el sentido de que el mundo guerrillero, ese mundo clandestino, ese mundo subterráneo, socialmente no importa, por eso es clandestino, por eso es guerrillero, pero también se refería sin duda a esa labor del hombre que quiere contar y cantar, que es justamente la voz de la Eda. Carlos Montemayor, en efecto, al principio me pareció una exageración el título, El Canto de la Eda, porque yo tenía la imagen clásica de lo que era la Eda, pero a medida que fui leyendo este libro, me di cuenta que Carlos Montemayor tenía también otra pista clandestina que para mí la veía, la vislumbraba a veces, que era su gusto por cantar, pero no tenía idea de cuánto tiempo le dedicaba a este quehacer, con cuánto gusto lo hacía, y que finalmente publicó varios discos, que además son estupendos. Yo lo llegué a escuchar, ese fue un privilegio que tuve pues, por tener cercanía con él. Lo escuché cantar en vivo, digamos, y no en un auditorio, sino de cuates. Pero no tenía idea de que ese gusto que él me compartió, que le compartía a muchísimas personas, lo había fijado también a través de discos, y eso yo lo agradezco muchísimo porque nos da la idea, nos da una imagen más amplia de ese Carlos Montemayor que yo creo que seguiremos construyendo poco a poco. Montemayor fue un escritor político en el sentido de meterse a la polis, de querer transformar lo que estaba en su entorno para tener un mundo mejor, para darle un pequeño aire de cambio a las cosas y para que todo caminara mejor, digamos. Pero lo hizo desde muchas fronteras, desde muchos puertos, desde muchas plataformas. Lo hizo a través de la poesía, lo hizo a través de sus análisis. Por ejemplo, yo recuerdo haber leído cosas sobre el EPR, sobre Lucio Cabañas, sobre el levantamiento zapatista, y cuando empezaba a leer decía, se va a meter en camisa de 11 varas, pero tenía tal cantidad de información y tal formación estructurada muy bien en su cabeza, que realmente sí nos enseñaba nuevas cosas. A mí me ayudó a entender mucho de lo que estaba pasando, ahora sí que abajo en el subsuelo, que yo no conocía, con mucha información, y me hizo modificar algunas ideas, algunas imágenes que yo tenía de ese mundo, que es el mundo de la guerrilla.
Me sorprendió que él no desdeñó ningún foro. Carlos Montemayor tuvo contacto con Octavio Paz, no sé porque estuve, digamos, en ese circuito, lo supe por el propio Octavio Paz, por el propio Carlos Montemayor, pero también hizo comentarios en televisión en una época, en un mundo en donde todavía estigmatizamos mucho ese quehacer porque decimos, bueno, ese es otro lenguaje, tiene otros intereses. Y Carlos Montemayor lo vio como otra plataforma más para fijar lo mismo, para hablarnos de poesía, para hablarnos de esos levantamientos que sorprenden a las sociedades y decimos, ¿por qué pasó esto? Y nos daba muchas razones para tratar de que entendiéramos entre todos el porqué o el motivo de las cosas.